nunca he estado en un café científico, así que ustedes me van a enseñar qué es lo que podemos hacer hoy día. Eh, le- Hace casi justo 20 años que fui a la Antártica por primera vez. Y me llevó el director del Instituto Antártico Chileno en ese tiempo, que era don Óscar Pinochet de la Barra, al paralelo 80 Sur. Estamos hablando a unos 5.000 kilómetros al sur de Concepción, más o menos. Así como llegar por allá por Colombia, Venezuela, pero para el otro lado. Y, y súper aburrido. O sea, eso es el plató antártico, un desierto blanco sin ninguna mucha gracia. Era un día espectacular, muy lindo. Había una temperatura muy cálida, como 15 bajo cero, estaba rico para caminar. Pero el pequeño sol golpeaba en el hielo es transparente a esa altura, había una pista de hielo azul donde aterrizó el avión y uno podía ver hacia adentro del hielo, como 1,5 metros hacia abajo. En la Antártica pueden haber temperaturas un poquito sobre cero en las islas que están más al norte, en la península antártica, y la temperatura más baja registrada es menos 89,6 grados en una base rusa. Así que estamos hablando de un continente que tiene entre 90 a 100 grados de diferencia, por lo tanto no hay una Antártica, hay una Antártica cálida, hay una Antártica marítima, hay una Antártica continental, que es ese plató de que yo hablo, hay una Antártica que tiene más de 4 kilómetros de hielo bajo los pies, o sea, 4.000 metros de hielo. La Antártica es un continente que está hundido bajo el peso de todo ese hielo. Y como llevo 20 años asociado al tema antártico y 9 años de director del INACH, yo podría, no hasta 15 minutos hablando, casi 15 horas y me faltaría tiempo. Así que voy a ir rapidito sobre un par de temas, algo de ciencia, pero también algunos aspectos generales. Me pidió la Anita que fuera provocativo, así que como no sé eso, cómo hacerlo, voy a tratar de apoyarme con un par de transparencias. Básicamente no voy a hablar de eso, eso es lo que somos un organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay 28 países que tienen investigación como país en la Antártica, pero hay investigadores de más de 40 países que van a la Antártica cada año. Chile está organizado en su tema antártico científico a través de este instituto, que lo que hace es llamar a concurso para que todo el sistema universitario y de ciencia y tecnología en Chile participe. Asesoramos a los organismos del Estado, organizamos expediciones, promovemos la investigación científica de calidad y somos además un organismo que representa a Chile en una serie de foros internacionales. Ahí muestro algunos de ellos. Los nombres que están en inglés es porque la reunión es en inglés, los nombres que están en español es porque son en 4 idiomas, los 4 idiomas oficiales del tratado, inglés, francés, ruso y castellano. Ahí podemos hablar en castellano, pero si no, hay que hacerlo en inglés. Y la Antártica es eso, es un continente, casi 14 millones de kilómetros cuadrados, 18 veces el tamaño de Chile. Si lo pusiéramos encima de Sudamérica, quedaría como Venezuela y Colombia fuera, pero todo el resto es casi del tamaño de Sudamérica. O sea, es un enorme continente que tiene lagos, que tiene ríos, pero que están todos tapados por una superficie promedio de más de 2 kilómetros de hielo. Esto es cómo ha ido creciendo el programa Antártico. Este es el número de proyectos desde que partió el instituto el 64 hasta este año 2012. O sea, hemos tenido en los últimos 8 años, 7 años, un crecimiento muy importante donde cada año van más proyectos científicos a hacer ciencia en la Antártica. En términos de dinero, esto es como hemos ido creciendo y cómo se han ido incorporando diferentes organizaciones. Esto es el Corfo Innova, esto es el programa Anillos de CONICIT, este es el FONDECIT, estos son los recursos que reparte el instituto al sistema universitario chileno. O sea, este año estamos repartiendo 1.300 millones de pesos más o menos en 60 proyectos. Eso es dinero para el bolsillo del investigador. Además de eso, el instituto coloca la logística. Estos puntos que aparecen acá es el dinero que gastamos en logística. Este año vamos a gastar del orden de 800 millones de pesos. Así que sumado, esto en
plata, suma miles de millones, pero 2.000 y algo, ¿no es cierto? 1.300 más 800, 2.100 millones de pesos, pero en dólares es 4 millones de dólares. O sea, la nada misma en términos de lo que el mundo invierte en la Antártica. Estados Unidos, el programa antártico norteamericano, tiene un presupuesto que varía de año en año entre 260 a 330, 340 millones de dólares contra el dinero que, bueno, Chile invierte más que eso. Chile invierte en total del orden de 20 millones de dólares, pero seguimos siendo un país pequeño en términos mundiales. Sin embargo, cuando uno divide lo que nosotros hacemos, este es el número de publicaciones científicas que ha publicado en los últimos 18 años estos 28 países del sistema antártico, y este es el número de trabajos políticos que se han presentado en las reuniones del tratado, y ahí Chilito no lo hace tan mal, ¿no es cierto? Como somos buenos para alegar, así que políticamente alegamos harto. Y algo hacemos, no estamos tan mal en ciencia tampoco, esto dividiendo por el producto geográfico bruto, para poder comparar países, ¿no es cierto? Porque si no, estaríamos comparando países grandes con países muy chicos, no sería justo. Pero uno puede sacar, puede hacer varios análisis con este gráfico, que no nos da el tiempo para hacerlo, pero solamente quiero mostrarles de que, siendo un país pequeño, cuando dividimos por el producto geográfico bruto, por lo que somos los chilenos, no estamos tan mal. Podríamos hacer mucho más, porque estamos muy cerca de la Antártica, y por lo tanto para nosotros es muy barato comparado con otros países. Quiero plantear 4 desafíos. En mi opinión, uno de los primeros desafíos es expandir las áreas de estudio en la Antártica. Chile hace su actividad antártica principalmente en este lugar que ustedes ven. Las Islas Shetland del Sur, esta es la punta de la península, estamos a 1.000 kilómetros de Punta Arenas, a 800 kilómetros del Cabo de Hornos, más o menos. No nos movemos mucho más al sur que eso, en la vía marítima. Y por vía aérea, a ese lugar que ya mencioné antes, que está bastante más adentro, pero hacemos muy poco ahí adentro. Así que hay que hacer más, porque la Antártica es muy grande, y ese mapa que mostré en la figura anterior es solamente el cuadradito que está allá arriba. Queda toda esta Antártica y otro tanto más abajo que no conocemos. Y hay lo que Chile reclama como territorio, ¿no es cierto?, propio, es 1.250.000 kilómetros cuadrados, más grande que Chile, que son 750.000. Pero si tomamos en cuenta que este continente es 18 veces el tamaño de Chile, yo creo que hay una enorme oportunidad ahí para todos los jóvenes para aprender de ese otro planeta que hay ahí, ¿no es cierto?, que es muy distinto al resto del planeta y que no se replica en el Polo Norte, porque en el Polo Norte no hay tierra, hay solo mar, rodeado por continentes. En cambio, la Antártica es un continente rodeado por mar. Así que ese es un primer desafío. Un segundo desafío es, la Antártica es un continente internacional. Como dije, todos esos países que van a la Antártica cada año, nosotros es un continente en inglés, por lo tanto tenemos que conversar en inglés. Y lo que aquí muestra este gráfico es que algunos países como Alemania, por ejemplo, tiene 800 funcionarios, contra los 40 que tiene Chile, tiene una inversión al año del orden de 150 millones de dólares contra la inversión que ya mencioné antes, del orden de 4 o 5, 20 si sumáramos todo el gasto que hace Chile, incluyendo las Fuerzas Armadas. O sea, poder tener una mayor cooperación con esos grandes institutos no puede sino favorecernos. Y esos grandes institutos, cuando van a la Antártica, pasan por Chile, ¿no es cierto? También pasan por otros países, pero esta es una de las 5 puertas de entrada que hay a la Antártica. Punta Arenas es la puerta principal de entrada a la ciencia antártica mundial. Ushuaia, en Argentina, es la puerta principal al turismo antártico. Y ahí entonces, el turismo es otra actividad muy fuerte en la Antártica. Estamos hablando, se está recuperando, podrían llegar a moverse del orden de 35.000 turistas en esta temporada a la Antártica, y ahí también hay un desafío entonces, cómo identificar la Antártica, especialmente con la región austral de Chile. Si usted va a Punta Arenas, ahora hemos hecho harto ruido los últimos 9 años, así que ya parece que saben que la Antártica queda al sur, los magallánicos, pero la idea del magallánico es pelear con el norte y no tanto mirar hacia el sur, donde hay un futuro. La Antártica algún día, yo creo, va a ser un continente explotado. Un tema también polémico, ¿no es cierto? ¿Queremos explotar la Antártica? ¿Necesitamos explotar la Antártica? Pero lo que hoy día parece una locura decirlo,
¿Quién quiere atentar contra los pingüinos, las ballenas? Puras cosas lindas tiene la Antártica, ¿no es cierto? Y cuando no haya petróleo, ya haya petróleo allá, ¿vamos a poder aguantar el hambre del mundo para explotar la Antártica? Bueno, yo creo que al menos deberíamos hacer un esfuerzo para que los magallánicos, los aiceninos y ojalá más chilenos se sientan que están, porque están, más cerca de la Antártica que nadie más en el mundo. Y un cuarto desafío es preocuparnos de lo que mencionaba el moderador, el calentamiento global. ¿Será esta la película de las ciudades nuestras al 2100? El 2100 está lejano, probablemente ninguno. Ella probablemente esté viva al 2100, pero los demás no vamos a estar ninguno. Pero nuestros hijos o nuestros nietos van a estar ahí, ¿no es cierto? Y si eso se viene, que hay dudas, pero si eso se viene, vamos a vivir en otro mundo, en un tramo que no es tan lejano, ¿no es cierto? El 2100 será lejano para nosotros, pero no para la historia de un planeta. Y para eso lo que estamos buscando entonces es de incentivar con este tipo de anuncio, que es un poquito una copia adaptada del anuncio de Shackleton cuando anda buscando hombres para su expedición, ¿no es cierto? Se buscan jóvenes científicos para la expedición antártica, lo van a pasar mal, pero puede haber honor y conocimiento en caso de éxito. Y afortunadamente hemos podido seguir creciendo con esa Feria Antártica Escolar. Así que gracias a la feria y gracias a un sistema de concursos que tenemos, podemos decir que hoy día estamos en todo Chile, tanto para los jóvenes como para los niños, con programas que tenemos con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, como para los científicos. Espero haber sido un poquito provocativo y que esto les sugiera algunas preguntas y algunas dudas para que las conversemos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación para, digamos, por el café científico que me invitó hace tiempo a presentar estos resultados y un poco lo que ha sido la experiencia de ir a la Antártica. Por eso que yo les muestro esto, yo los voy a invitar a viajar, que se imaginen cómo viajamos nosotros cuando vamos a la Antártica. Y bueno, hace 15 años, cuando yo empecé en la Antártica y era estudiante, la verdad es que no existía eso, no decía Antártica a las 9 de la mañana, sino que salíamos en un Hércules, que es un avión de la FACH, ¿no es cierto? Pero hoy día se sale en aviones comerciales, el siguiente. Nos vamos en aviones comerciales, un avión chico, mi marido siempre me pregunta qué tan grande es, si va a aguantar, pero aguanta y llegamos bien y comemos rico arriba. La siguiente. Y bueno, finalmente llegamos aquí, ¿no es cierto? Nosotros, como mostraba recién el doctor Retamales, trabajamos principalmente en la península antártica, la siguiente. Estamos aquí en las Islas Shetland del Sur, principalmente ubicados, la siguiente. Y dentro de las Islas Shetland del Sur, la primera, que es la Rey Jorge, uno tiene estas zonas que nosotros llamamos, los que trabajamos en ecología terrestre, las zonas descubiertas de hielo, ¿no es cierto?, que son las zonas entretenidas, la siguiente, y que se ven así cuando no hay hielo y cuando es verano antártico, y donde yo les quiero mostrar un poco acerca de la flora y de la respuesta al calentamiento climático. Antes que pases a esa, una retrocede. Yo quiero mostrarles esto porque en realidad siempre se ve así, las zonas bajas, donde hay deshielos, ¿no es cierto?, donde llega el agua del deshielo o donde está al frente del glaciar, siempre está cubierto de algún tipo de vegetación que es muy pequeña, que normalmente está debajo de nuestros pies, así como está la alfombra, ¿no es cierto?, no está aquí arriba, sino que está allá abajo, y nosotros tenemos que trabajar normalmente de rodillas o de guata. La siguiente. Cuando uno mira, se ve así, esta es la vegetación antártica, es hermosa, es como estar en un jardín, y me hubiera gustado que la gente de los jardines hubiera venido porque así se ve, es microscópica muchas veces. Y lo que tenemos aquí son plantas, estas son plantas vasculares, hay 2 plantas vasculares en la Antártica,
Hay líquenes de diversos tipos, formas, colores, y también musgos, que se ven por aquí, dos cositas chicas, por ahí abajo. Entonces, cuando uno va a la Antártica, uno encuentra algo así, o menos colorido, o más verdoso, dependiendo del lugar y del microclima. ¿La siguiente? Bueno, eso lo dije. ¿Dónde se distribuyen las plantas y la vegetación en general? Esta vegetación es criptogámica principalmente, o sea, los líquenes dominan la Antártica, hay más de 400 especies de líquenes en las zonas descubiertas de hielo, tenemos más de 80 especies de musgos y alrededor de 40 y tantas especies de hepáticas, ¿ya? Yo estoy hablando solamente de la flora terrestre, ¿ya? Esta flora terrestre se distribuye a lo largo de la península, como la pueden ver aquí marcada, ¿no es cierto? Estos son registros que hay desde más o menos el año 60, se están haciendo los estudios taxonómicos de la flora antártica. Sin embargo, debo decir que la mayor diversidad de la flora está en las Islas Shetland del Sur, ¿ya? Por lo que las Shetland del Sur son muy interesantes también por sus respuestas al calentamiento. Y la siguiente. Bueno, como lo mencionaron, ¿no es cierto?, el calentamiento climático que ocurre en todo el planeta está afectando fuertemente y principalmente los polos, ¿ya?, tanto el Ártico como el Antártico, y también aquellas zonas que son de montañas de mayor elevación, ¿no es cierto?, de mayor altitud. Son ambientes más extremos, ¿no es cierto?, que están dominados por bajas temperaturas y donde el calentamiento tiene mayor efecto. Ahora, en la Antártica el mayor efecto que uno conoce es el derretimiento de los hielos, ¿no es cierto?, el retroceso de los glaciares, que es lo que normalmente se muestra, ¿no es cierto?, sobre todo con imágenes satelitales o con fotografías, donde se puede ver que realmente han retrocedido kilómetros, ¿no es cierto?, de sus límites antiguos. La siguiente. En la Antártica, sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el resto del planeta, tenemos muy pocas bases meteorológicas, estaciones meteorológicas, hay varias distribuidas a lo largo del continente. Sin embargo, los registros de los que se dispone son de corta data, son más o menos de 50 años o 60 años ahora ya, digamos, han pasado como 10 de las últimas publicaciones sobre esto, ¿no? Entonces, tenemos se ha registrado que el mayor calentamiento ocurre aquí, en esto que nosotros llamamos la península antártica y que en jerga chilena se llama la tierra de O'Higgins. Aquí ocurre el mayor calentamiento de todo el continente. ¿La siguiente? Y cuando uno ve estos registros climáticos, de temperaturas principalmente, que es lo que más hay, porque de precipitación hay mucho menos, uno puede ver, esto es desde el norte, las Orcadas están más al norte dentro de lo que es la Antártica, y después viene Rey Jorge, que yo les mostré en la Shetland, después más abajo Esperanza, Faraday, que ya quedan en la península, y se ve esta tendencia, ¿no es cierto?, a incrementar a través del tiempo, y que es bien marcado el efecto estacional. O sea, el calentamiento se produce en toda la península, pero la intensidad es mayor hacia el sur, ¿ya? Y las tasas de los incrementos, digamos, son de 0,038 acá, en el sur a los 65 grados, respecto de Bellinghausen, que está al lado de la FASH, donde está la base Teniente Marsh. ¿La siguen? Bueno, dentro de ese contexto de calentamiento, nosotros estamos interesados en conocer cuál es la respuesta de la flora antártica. Porque, bueno, los glaciólogos siempre nos están contando qué pasa con los glaciares, pero nosotros no sabemos si la vegetación va a responder positivamente, creciendo y mejorando y colonizando nuevos sitios, o por el contrario se va a ver afectada negativamente y va a ser reemplazada o desplazada. ¿Sí? Lo que tenemos aquí es una imagen, o sea, es un estudio que se hizo entre el año 85, se contabilizaron las poblaciones de Deschamps Antártica, que es este pasto antártico, y se comparó 15 años después cuántas poblaciones habían. Y se encontró que habían aumentado en distintos lugares de la península Filde, que queda en la isla Rey Jorge, que es donde nosotros trabajamos, donde está la base Escudero,
donde están ubicadas las bases de la Armada y de la FACH. De la Marina y de la FACH. Entonces uno puede ver en este trabajo que sí incrementaron las poblaciones, hay más stand con plantas y hay más plantas. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, para Deschamps Antártica, se ha reconocido como un bioindicador de calentamiento climático, porque responde positivamente. ¿Ya? La siguiente. En otros lugares de la Antártica, más al sur, esto es más al sur, el otro estudio está aquí y esto está acá, también se ha encontrado que, por ejemplo, el año 64 habían 500 plantas con 74 localidades, con 25, y el año 90, o sea, casi 30 años después, había más de 12.000 plantas. ¿Ya? Sin embargo, volvieron a hacer el estudio y encontraron que había decrecido el número de plantas en ese lugar de la Antártica. Entonces uno se pregunta si realmente las plantas son capaces de tener una respuesta común, o es muy local, o es dependiente de algunas otras características. Eso no lo sabemos. El siguiente. Nuestros propios estudios, que comenzaron con el proyecto INASH, nosotros también recorrimos otros lugares y otras islas, y medimos, ¿no es cierto?, estas plantas. Esto es Dechampsia, que crece asociado con el musgo, con musgos en la Antártica. Nosotros las medimos los tamaños, las contamos, etc. El siguiente. Y encontramos que efectivamente en algunas zonas, por ejemplo, otra isla que se llama Isla Robert, que está aquí, hay un aumento considerable de las plantas en un periodo de 15 años. ¿Ya? Pero sin embargo, nosotros no nos quedamos con eso y dijimos, bueno, pero eso sigue para el sur, es la misma respuesta. Y encontramos que por allá abajo, en la península, aquí está más o menos la base Gabriel González Videla, y encontramos que ahí, de todos los registros que habían de haber encontrado la planta, nosotros de 10 sitios que logramos visitar, solo en uno encontramos realmente una población de la planta, y en los otros no los encontramos. Entonces, la respuesta al calentamiento es muy variada. No podemos decir va a ser en todas partes positiva. ¿Ya? El siguiente. Entonces, en ese contexto, cuando uno hace estos estudios de censos de poblaciones, después te preguntas, bueno, ¿cuál es realmente este impacto? ¿Qué impacta el calentamiento? ¿Dónde afecta a la planta, al desempeño de la planta? El siguiente. Y entonces instalamos los primeros estudios que se han hecho de calentamiento en las Shetland del Sur, lo estamos haciendo nosotros. Instalamos este tipo de cámaras que se llaman cámaras de calentamiento pasivo, son cámaras que calientan como un invernadero, son abiertas arriba, y que simulan un poco el efecto del calentamiento, del pronóstico que se hace. Aquí con estas cámaras se incrementa más o menos 2 grados de temperatura, y nosotros durante la estación de crecimiento vamos midiendo cómo crecen, si forman flores, espigas, etc. También se mide la temperatura y la humedad relativa, y podemos ver que si uno compara las cámaras que se llaman OTC, ¿no es cierto?, con el ambiente, sí hay un pequeño incremento de la temperatura. La siguiente. Cuando nosotros hicimos el primer estudio, que duró 2 años, lo que hicimos fue poner las cámaras sobre las plantas que habían, ¿ya? Y medimos las plantas al inicio y después, 2 años después. Y encontramos que realmente la tasa de crecimiento se incrementaba con el calentamiento, y luego hicimos una cosecha de las plantas y encontramos que además aumentaban las espigas, el número de espigas por planta, y también encontramos que estas espigas eran mayormente inmaduras, ¿ya? A pesar de que nosotros esperábamos tener más semillas viables, la verdad es que no ocurre eso, por lo menos dentro de este experimento. La siguiente. Entonces, en ese contexto nosotros dijimos, bueno, pero ¿cómo entonces ayuda el calentamiento a que haya más plantas? Porque siguen habiendo más plantas, ¿ya? Y una atrás. Bueno, uno de los fenómenos que es difícil de encontrar en la Antártica son semillas viables de la Dechampsia, de este pasto antártico, y también es difícil encontrar esto que se ve aquí, que son semillas germinando, o sea, plantitas, plantulitas. Eso no se encuentra mucho. Ya hay que sacarse la lotería para encontrarlas. Y bueno, lo que hicimos nosotros fue un experimento similar. No teníamos semillas, pero lo que hicimos fue tomar plantas, las dividimos en cada uno de sus macollos y
trasplantamos esos macollos simulando que fueran semillas que se germinan, ¿no es cierto? La siguiente. Y evaluamos después de 1 año con calentamiento y después de 3 años. Y aquí pueden ver cuál es la diferencia visual, digamos. Teníamos un solo macollito y ese después de 1 año de calentamiento ya tenía 2 o 3 más, aumentó a 2 o 3 más y después de 3 años tenemos ya realmente champas de Champsia. La siguiente, ¿está bien aquí? Bueno, cuando nosotros comparamos, pusimos la misma cantidad de plantas adentro y fuera de las OTC, y nosotros comparamos si el calentamiento afectaba la sobrevivencia de las plantas, nos encontramos que a 1 año no afecta la sobrevivencia, o sea, no hay una diferencia grande entre estar con calentamiento y sin calentamiento, ¿ya? Pero sí afectaba el crecimiento, o sea, eran más grandes, tenían más largas las hojitas, etc. Después de 3 años, tuvimos la suerte de poder volver a venir 3 años después, encontramos que esta diferencia era grande, muy grande, o sea, la sobrevivencia se vio afectada a largo plazo, ¿ya? Y eso fue una sorpresa porque no hay ningún estudio que demuestre esto en la Antártica. Y la siguiente. Y encontramos que obviamente las plantas con calentamiento tenían más hojas, ¿no es cierto? Eran más grandes y tenían más espigas. Ya, la siguiente. Por lo tanto, concluimos, ¿no es cierto?, de estos estudios que el calentamiento en el caso de Champsia tiene un efecto que es positivo. Tenemos un incremento del tamaño de las plantas y esto es importante, que la sobrevivencia aumenta, pero eso hay que hacerlo en estudios de largo plazo. O sea, aquí es muy importante la continuidad que uno pueda tener en los estudios que comienzan, ¿no es cierto?, porque si no te quedas con las respuestas a media. Y a pesar de que todavía no logramos obtener semillas viables, con calentamiento creemos que se debe al ciclo reproductivo del pasto, que en general requiere 18 meses para producir semillas. Por lo tanto, es bien probable que como nosotros vamos 1 vez al año, no estamos pesquisando justamente semillas maduras, ¿ya? Pero tenemos un efecto que es positivo y por lo menos en términos de la sobrevivencia y del establecimiento podemos demostrar que el calentamiento está favoreciendo ese fenómeno en Champsia. La siguiente y última. Muchas gracias. Bueno, al INASH, por supuesto, y también al Centro de Biotecnología que me ha cobijado todo este tiempo mientras yo hago estos estudios antárticos. Gracias. Bien, recuerden que, como siempre, para la gente que más participa, tenemos nuestros recuerdos de los tazones de los cafés. Así que dejamos abiertas las preguntas. A ver quién quiere partir. Si no, aquí, después el joven aquí y acá. Ok. Vamos por acá. Ya. Me llamo Gabriela. Mi pregunta es para la señora, no sé. ¿En qué puede afectar que haya un incremento del pasto antártico en la Antártida? Bueno, lo que pasa es que en el caso del Ártico, por ejemplo, los estudios que se han hecho muestran que los pastos y las herbáceas, ya sean anuales o perennes, tienden a desplazar la otra vegetación, ¿ya? En el caso de la otra vegetación, digamos que yo les mostraba que es la dominante, que son las criptógamas, líquenes y musgos, ocurre en el Ártico, que es donde está descrito, digamos que la vegetación al ser, digamos, se mejora esta tasa de crecimiento, entonces desplaza a los líquenes, por ejemplo, a los musgos, ¿ya? Los desplaza. Eso significa que cambia la diversidad, ¿no es cierto?, de la comunidad, ¿ya? Y en el caso de Champsia, nosotros no tenemos antecedentes reales si está ocurriendo eso o no, pero sí nuestros estudios, digamos, los últimos que hemos hecho, muestran que Champsia crece asociada a los musgos. En este momento nosotros creemos que es una interacción positiva la que hay, es decir, que no se están haciendo daño entre ellos, los musgos contra la Champsia y la Champsia contra los musgos. Creemos que ocurre así, pero no tenemos tampoco tantos datos, no tenemos tanto tiempo de estudio de eso. ¿Y no han visto algún microorganismo que conviva con las plantas? Sí, mira, bueno,
Nosotros, bueno, mi grupo también está experto en micorrizas, que son asociaciones entre hongos y plantas que ocurren en el 95% de las plantas de todo el mundo. Y esta asociación es una asociación simbiótica y nosotros también la estamos estudiando en el caso de Champsia y de Colobanthus quitensis, que es la otra planta que crece en la Antártica. Y hasta el momento no hemos encontrado esta asociación. Sin embargo, sí se han encontrado bacterias asociadas a la rizósfera de las raíces, digamos, asociadas a las raíces que favorecerían la absorción de nitrógeno o fósforo, y también algunos endófitos, que son hongos que también favorecen la absorción de nutrientes. Esas son cosas bien particulares en el caso de Champsia. ¿Y se han hecho investigaciones con respecto a eso, no? ¿Investigaciones más profundas? Sí, se está haciendo. Hola, yo tengo dos preguntas. La primera, ya es más normalmente encontrar plantas en la Antártida, y ¿en qué partes quieren avanzar con la investigación en la Antártida? Okay. Bueno, ahí en qué parte depende de él y de cuánta plata tengamos. Porque la verdad es que, bueno, nosotros somos bastante ambiciosos, como somos científicos, nos gusta estar bastante interesados en explorar, porque ese corazón lo tenemos, ¿no es cierto? Y la verdad es que sí, queremos avanzar más y queremos ir más al sur, porque es importante tener una visión de cuáles son las características microclimáticas y locales. Nosotros no podemos decir lo que ocurre en esta isla es igual para todo el resto. Hay una tremenda diferencia entre lo que ocurre a este lado de la península con respecto a lo que ocurre al otro lado de la península, ¿ya? Por lo tanto, es muy interesante cuando uno es biólogo poder comparar las poblaciones, por ejemplo, de los musgos de este lado con los del otro lado. ¿Te fijas? Entonces sí, vamos a seguir haciendo más. Así que bienvenido sea, porque hay harto que hacer. Sí, por supuesto. En realidad el sistema nuestro de selección de proyectos funciona sobre la base de la calidad de las propuestas. Las propuestas tienen que presentarse en idioma inglés y son enviadas a evaluar cada propuesta a 3 personas mínimo. Una que debe ser chileno y 2 que deben ser extranjeros. Por eso las pedimos en idioma inglés. Así que es... para dónde va depende de la calidad de las propuestas hasta hoy día. No hemos hecho una discriminación positiva por ninguna rama en particular de la ciencia. Sí ha ido creciendo cada vez más la microbiología, el estudio de microorganismos. Hoy día de aproximadamente 60 proyectos, un tercio, diría yo, un poco más de un tercio, son proyectos que tienen que ver con lo que no se ve en la Antártica, porque el microorganismo no lo ves, ¿cierto? Casi hoy día no hay proyectos chilenos, queda uno que está mirando ballenas todavía, ninguno focas, hay 3 o 4 de algunos particulares temas de pingüinos. Hoy día en la mañana, en la tarde en realidad tuve una reunión en geofísica, el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, y listé ahí 7 u 8 proyectos que tienen que ver con esa particular área de la ciencia, que tiene que ver con la atmósfera, que tiene que ver con estudios también en el océano, oceanografía. Hay un dominio hoy día, nosotros tenemos dividida la ciencia antártica en 5 áreas grandes, y en esas 5 áreas se agrupa los 60 proyectos. Pero no hacemos en Chile una discriminación. En el mundo ahora hay temas que claramente dominan. Yo diría que el tema del cambio climático en una gran variedad de escenarios domina la ciencia antártica de hoy. Pero también hay otra ciencia que se hace en el mundo y que nosotros los chilenos no hacemos. Por ejemplo, astronomía. Hay para esto mucho sobre hablar, hay proyectos muy interesantes. En el pleno polo hay 1 kilómetro cúbico de sensores enterrados en el hielo. Esos sensores capturan el movimiento de neutrinos. Los neutrinos son unas cuestiones así chiquititas que no...
lo sabe. Partículas que se crean en fusiones nucleares de átomos. Explosiones nucleares de átomos que nos atraviesan probablemente al día, que atraviesan la Tierra. Invisibles a los humanos. Atraviesan la Tierra y son detectados por este kilómetro cúbico en detector de neutrinos. Son proyectos que simplemente se escapan del financiamiento que Chile podría otorgar a un proyecto. Bueno, primero felicitar las dos exposiciones, bastante interesantes. Y me presento, mi nombre es Diego Sepúlveda. Quería hacer una pregunta a usted, doctor. Ya que mencionó el tema del estudio de la microbiología, quería consultarle cómo está en este momento el desarrollo del potencial biotecnológico de microorganismos en la Antártida. Me refiero el hecho de que el continente sea un continente de hielo, frío, me hace pensar que hay organismos muy extremófilos. ¿Cómo están los proyectos que han surgido ahora con ese tema? En los últimos, estuvimos haciendo esa cuenta hace la semana pasada. Si recuerdo bien, entre 10 a 12 patentes chilenas se han inscrito en los últimos 10, 12 años. APP una patente y media por año, en temas muy diversos. Hay una patente sobre organismos que podrían dar origen a cura de un cáncer en particular, por ejemplo. Hay otro que es una crema protectora para la radiación ultravioleta. Como hay una radiación ultravioleta intensa en la Antártida y las plantas han desarrollado alguna protección contra esa radiación, y hay un grupo que patentó, junto con un grupo en España, una crema protectora especial. Hay bastantes trabajos de biología marina. Hace un par de años tuvimos 8 grupos de buceo en un año en la Antártica, que es bastante, digamos. No es fácil bucear en la Antártica, ni tampoco muy, muy calentito. Así que la vida en la Antártica está en el mar, principalmente en el mar, ¿no es cierto? La abundancia del krill es enorme. Hoy día se autoriza la pesca de 180.000 toneladas al año de krill, pero eso está muy por debajo del límite que se podría autorizar, que son 600.000 toneladas de krill. Hay una patente, por ejemplo, del doctor Asenjo de la Universidad de Chile, hay 2 patentes de él relacionadas con krill. En fin, hay particularidades, como dices tú, del continente que se dan en los microorganismos que no conocemos, y otras que se dan en organismos vivos mayores que sí conocemos. Los peces, por ejemplo, que algunos de ellos tienen una sangre incolora, no roja, tienen dentro de la sangre anticongelantes, así como le ponemos al automóvil anticongelantes para que no se rompan los radiadores en el invierno. También los peces generan algún tipo de anticongelante en la sangre para que siga fluyendo. ¿Qué es ese anticongelante? El mundo estudia. Hay una publicación en una universidad en Tokio que la última vez que la vi, hace un par de años, tenía 80 patentes registradas de diferentes países, digamos. Así que sí hay un interés creciente por ver qué aplicación podrían tener tanto los microorganismos como otros organismos de la Antártica para la vida diaria. Hay una investigación que conozco, pretende lograr una cura contra el Alzheimer, que sería muy importante, por supuesto. A medida que nos hacemos más viejos nos preocupa más el Alzheimer. Así que sí, yo creo que la explotación de la Antártica está prohibida, está congelada, ¿no es cierto? De minerales y no se va a discutir hasta probablemente el 2041, sea el año que se discuta eso. Pero mientras tanto, yo creo que la investigación científica sí conduce a algún producto que sea de utilidad para la vida de hoy. Bueno, me parece que es posible y necesario, y por qué no apoyarlo. Y también quería consultar, porque usted en su presentación habla mucho de todos los proyectos científicos que están circulando y también de todo el surgimiento de la investigación escolar, por decirlo de alguna manera, en el territorio antártico.
pero me interesa saber cómo están los proyectos, por ejemplo, de tesis universitarias de pregrado, porque creo que hay varios estudiantes acá que nos interesa bastante el tema y me gustaría saber un poco cómo postular a proyectos relacionados con el tema antártico. No tenemos muchos proyectos de tesis de pregrado, el énfasis está principalmente en el posgrado. Hay un programa que ya lleva varios años que lo llamamos del Carteros. Correos de Chile mantiene una oficina postal en la Antártica, en la base Rey Jorge, en la isla Rey Jorge. Hay un acuerdo entre Correos de Chile, que pone un sueldo, entre la Fuerza Aérea, que pone la movilización y el alojamiento, y el Instituto Antártico Chileno, que pone el profesor guía para guiar al estudiante de pregrado. Entonces el estudiante, 3 estudiantes al año van a la Antártica, el 1 octubre, noviembre, el 2 diciembre, enero, el 3 febrero, marzo, y en esos 2 meses hacen un trabajo que normalmente es conducente a una tesis de pregrado, en muy diferentes áreas, desde arquitectura hasta paleontología. Esto se viene haciendo hace varios años. Ese es un esquema. Otro esquema es que en el instituto trabajan 8 personas con doctorado. Nos interesa traer a alumnos nacionales a que hagan sus tesis en el instituto, pero el instituto no puede dar un título académico ni un grado, eso tiene que hacerlo una universidad. Así que nos interesa y recibimos alumnos. En este momento hay una docena de alumnos, no todos haciendo tesis, otros están haciendo prácticas solamente de estudiantes. Porque claro, si bien habla del tema de practicar tesis, ¿es viable el hecho que un estudiante de pregrado quiera hacer una especie de pasantía o algo por el estilo en una investigación, apoyar algún doctorado? ¿Es viable esa? La forma de hacerlo es sumarse a alguno de los equipos que están trabajando en la Antártica, y ellos normalmente reciben felices un estudiante que no cobre, digamos. Entonces, bienvenidos los estudiantes que no cobran. Claro, depende en realidad no tanto del INASH. Si el investigador nos dice, dentro de mi grupo, que normalmente no es más de 4, este año voy a llevar un estudiante, es decisión de ellos, digamos. Mientras el estudiante no se ponga a perseguir pingüinos o a tirarle piedra a las ballenas, puede seguir allá, si no, se lo traemos de vuelta. Perfecto. ¿Más preguntas o Angélica, vas a agregar algo? Voy a complementar, sí, bueno, aquí tenemos una de nuestras estudiantes que ya ganó una de estas becas, estuvo en el verano haciendo una estadía en la Antártica, que es Claudia. Claudia hizo su tesis, digamos, hizo su proyecto de tesis, lo presentamos al concurso que hizo el doctor y ella salió beneficiada con esta beca de pasantía, ¿ya? Dentro de un concepto que es un proyecto que nosotros tenemos también en la universidad funcionando, digamos. Pero como dice el doctor, todos los grupos científicos que en este momento tenemos en la Universidad de Concepción, pero también en otras universidades, lo que hacen es llamar y ofrecer temas antárticos para hacer tesis, ya sea unidades de investigación, como está haciendo Luz, por ejemplo, que está iniciándose. Yo normalmente paso a los estudiantes primero por la unidad de investigación, veo si les gusta realmente la Antártica o si solamente quieren ir a hacer turismo, digamos, porque turismo antártico no financiamos, solamente investigación antártica. ¿Me entiendes? Entonces la idea es eso, o sea, empezar a trabajar los temas antárticos, porque la verdad, o sea, cuando yo llegué la primera vez me enamoré de la Antártica y la verdad es que por eso sigo haciéndolo. Sí, están abiertas las puertas, digamos, para eso. Más preguntas. Allá, después allá y allá después. Hola. Primero que todo, felicitarlos igual por la exposición. Bueno, mi pregunta va primero para la señorita. ¿Se ha visto alguna propagación de las plantas que sean resistentes al frío en la parte de Chile continental, con una cierta tendencia a lo mejor a extender, a crecer a la parte donde se ha visto este calentamiento?
buena tu pregunta, porque la verdad es que nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Yo te puedo decir que Deschamps Antártica crece no solamente en la Antártica, sino que también en el continente. Crece hasta Chillán por la cordillera, ¿ya? Colobanthus quitensis crece mucho más al norte, la última vez que lo encontraron creo que fue por México. Ya, Colobanthus quitensis se llama quitensis porque viene de Ecuador, o sea, lo descubrieron en Ecuador, ya, en la cordillera. Y bueno, ahora han encontrado también en México. Y últimamente yo estuve en contacto con un chico de Guatemala que está haciendo un estudio justamente de eso, que quiere saber si estas plantas, digamos, las antárticas que crecen acá en la cordillera se están expandiendo o no, y está haciendo algunas comparaciones. De hecho, va a viajar a la Antártica para ver cómo crecen allá y cuánto está creciendo allá en Guatemala en la cordillera. La verdad es que eso se ha descrito para especies del Ártico, ¿ya? Hay muchas especies del Ártico que crecen en esta zona que decía el doctor, ¿no es cierto?, que este continente que rodea al Ártico. Estas especies se han ido avanzando hacia las zonas que antes eran más frías o que estaban cubiertas de hielo, ¿ya? Entonces, sí hay una expansión de la flora, ¿no es cierto?, porque las condiciones ambientales se van mejorando, ¿ya? Pero aquí en Chile no hay estudios. No hay estudios. Y con respecto a las macroalgas o a la diversidad ya marina, ¿no? Ahí no podría decirte, porque la verdad es que no sé si hay estudios sobre eso. No sé. Si hay algún colega aquí que sepa, se lo agradecería, porque yo no estoy muy informada. Y la segunda pregunta para el caballero, que es con respecto a la investigación con cianobacterias. Se sabe que las cianobacterias son bacterias, bueno, extremófilas, que soportan grandes variaciones de temperatura. En la parte de Chile continental, bueno, de la Antártida continental, ¿se ha visto alguna, no sé, algún resultado o alguna prueba de que estén ahí? Tengo un cuento interesante de las cianobacterias que contar, pero antes de eso, con respecto a algas, se han hecho varios trabajos con algas. El doctor Andrés Mancilla de la Universidad de Magallanes, el doctor Iván Gómez de la Universidad Austral de Chile acaba de ganar un proyecto grande de casi $1 millón para trabajar los próximos 3 años con algas. Se han hecho trabajos con algas y con microalgas. Hay un doctor chileno, pero que vive en Australia, que va a trabajar en microalgas también. Acaba de ganar otro proyecto Fondesit. Así que sí se han hecho trabajos diversos. Hay un trabajo también de un profesor de la Universidad de Magallanes que vio la posibilidad de producir biocombustible a partir de las algas de la Antártica, que hay algunas especies que no se encuentran tan fácilmente en Chile. Y con respecto a las cianobacterias, el cuento interesante es que hay un profesor español, botánico, Leopoldo García Sancho, de la Universidad Complutense de Madrid. Él trabajó en el área de la provincia antártica, la comuna de Cabo de Hornos, y estuvo monitoreando un glaciar que iba en retroceso en un sector donde la pluviometría es del orden de 2 metros al año. Eso debe ser como Concepción más o menos. Aquí debe llover aproximadamente 1.500 a 2.000 milímetros al año, pero donde la temperatura promedio es de 4 grados Celsius, así que es frío, más hacia el Pacífico, dentro de esa gran región que es la región de Magallanes. Él estuvo monitoreando el área descubierta por un glaciar. Los glaciares se van retirando y se va abriendo un área que estaba cubierta antes por el glaciar. Y descubrió que los primeros organismos que se aposentan en esas áreas descubiertas de hielo son las cianobacterias. O sea, las bacterias que no necesitan oxígeno para vivir, ¿no es cierto?, sino que les basta el nitrógeno. Pero más interesante todavía, descubrió que cuando una semilla de un árbol llega a ese territorio, en particular lo vio con un tipo de Nothofagus que se llama justamente Antártica, el Nothofagus antártica. Ese Nothofagus, la semilla crece en la primera plantita, ¿no es cierto?, y es cubierta por cianobacterias. ¿De qué vive un árbol? ¿Cómo crece un árbol? ¿Cómo crecen las plantas?
no necesitan oxígeno, necesitan justamente nitrógeno para alimentarse. Así que ahí encontramos una planta que tenía suficiente agua y que tenía suficiente alimento y que crece a una velocidad comparable a lugares de la selva valdiviana, o sea, muy rápido. En pocos años los arbolitos ya están así ya. Así que un trabajo muy interesante que muestra esa simbiosis entre las cianobacterias y las plantas mayores, digamos, que las ayuda a crecer más rápido. Si bien estuve leyendo igual un poco ecología antártica hace poco y encontraba en la parte de la Antártica continental se forman estas como rocas de hielo que al romperlas se encontró como una simbiosis donde está la cianobacteria y forman como unas colonias. Pero adentro, como el hielo también es aislante térmico, se mantiene una temperatura donde pueden convivir, se forman colonias. Y que últimamente se ha vuelto muy, muy interesante. Entonces, por eso preguntaba si es que se ha generado algún proyecto con respecto a las cianobacterias. Conozco ese proyecto de Leopoldo García Sancho. Hay otro proyecto más que no recuerdo en este momento. Sé que tiene cianobacterias en el título, pero no podría decirte qué es lo que son exactamente lo que van a hacer. Mira, los que están trabajando con bacterias, yo no sé si específicamente cianobacterias, pero han trabajado con, digamos, hay un grupo del mismo INASH que trabaja con bacterias, pero son bacterias marinas, y hay otro grupo que trabajó con extremófilas, ¿ya? Incluidas las cianobacterias. Ahora, ¿qué en particular están haciendo con las cianobacterias? No lo sé, pero sí están trabajando con estos extremófilos, porque en Antártica también, si bien es cierto, tienes estas bacterias creciendo sobre hielo o bajo hielo, también tienes bacterias que crecen en ambientes muy calientes, como son cerca del volcán de la isla Decepción, ya donde tiene 100 grados de temperatura, y también tienes bacterias que están ahí creciendo a 100 grados de temperatura con un exceso de sal, expuestas también a estos cambios de salinidad o que aparece un ácido o alguna otra cosa. Entonces sí hay grupos que han hecho ese tipo de investigaciones, pero particularmente qué resultados tienen, sí sabemos que son extremófilos, o sea, que presentan estas características muy particulares. Gracias. Otra pregunta. Mi pregunta para la profesora. Como todos saben, las plantas vital necesitan luz y agua. Entonces quería saber la planta que expuso usted, qué mecanismo presenta para soportar la temporada de invierno en la Antártida, donde carece tanto de agua por que ésta se congela como el de la luz. Ya que yo estudié personalmente el del musgo, pero quería ver si esta planta vascular tiene un mecanismo parecido o diferente. Bueno, gracias por tu pregunta, Eduardo. Mira, yo empecé estudiando la deschamsia antártica en la Antártica. O sea, la primera vez que yo fui a la Antártica fue a estudiar la deschamsia. Y la conozco como muchísimo. Y la verdad es que la deschamsia, como muchas otras plantas perennes, tienen un ciclo de vida que en el verano, ¿no es cierto?, ya sea el verano antártico, forman la biomasa vegetal, luego forman las flores, ¿no es cierto?, que en este caso son espigas, después vienen las semillas, y cuando empieza a llegar el otoño, que en la Antártica es bastante rápido, ya más o menos en marzo tienes la entrada del otoño. Yo tengo los registros climáticos de todo el año y sé que en marzo ya las temperaturas son bajo cero la mayor parte del mes. Yo estoy hablando a nivel de las plantas, ¿no es cierto?, del suelo. Y se empiezan a cubrir de hielo y estas plantas permanecen latentes. Una parte del tiempo están bajo nieve, ¿ya? La nieve es aislante, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Lo conocemos también por los inuit en Canadá, ¿no es cierto?, que usan la nieve como aislante. Bueno, las plantas también utilizan ese espacio y mientras tienen una pequeña capa de nieve, todavía pasa la luz, ¿ya? Pueden fotosintetizar a bajas temperaturas. La deschamsia hace fotosíntesis a 0 grados. A 0 grados es capaz de hacer un 30% de su fotosíntesis. O sea, es capaz de mantenerse viva en esas condiciones, ¿ya?, y de seguir manteniendo su metabolismo, ¿ya? Y pasa todo el invierno así, ¿no es cierto? Las hojas se ponen amarillas finalmente, todo lo que es carbohidrato que está en la parte de arriba se va a las raíces, lo guarda ahí, espera que se deshiele todo, que se vaya la nieve y vuelve a rebrotar. Ese es el ciclo que tiene la planta. Esta es una planta perenne, ¿ya? No
sé si... Hola. Ay. No, sí es de la misma pregunta del chico. En la Deschamps, un par de años atrás, yo tuve la oportunidad de trabajar con León Bravo de Fisiología Vegetal y nosotros logramos demostrar que la Deschamps tiene una decidrina, una proteína de la familia de la anticongelante. Y entonces tiene un mecanismo para evitar la formación de hielo. Es una decidrina y es bien singular porque es un tamaño mayor al tamaño normal. Tenía 80.000 de peso molecular. Y eso lo demostramos y afortunadamente también lo publicamos. Ya. Bueno, soy Matías Quiñones y por lo que acabo de ver el profesor Pepe se me adelantó la pregunta. Porque lo que iba a hacer yo era, lo que iba a preguntar era básicamente si es que se han hecho estudios relacionados con el metabolismo de Deschamps, caracterizando ya sea las que están en OTC, en las cámaras de OTC y en las que no. O sea, ¿cuál sería la mecánica y el perfil molecular que presentarían? O si es que tienen alguna diferencia entre esta misma especie, pero que están a diferencia de temperatura. Mira, bueno, yo contesto una parte. Nosotros, cuando yo empecé con Deschamps, lo que hicimos fue todo el estudio de la resistencia al frío de la planta. Y la planta en realidad es muy particular porque, por ejemplo, cuando yo hice mi magíster, yo estudié cuánta es la tolerancia al congelamiento que tiene, a cuántos grados tolera. Y tolera menos 27 grados. ¿Ya? O sea, no se muere. Ahí se muere el 50% de la planta con menos 27 grados. Y de hecho sobrevive, o sea, se recupera, no tiene problemas. Muere la parte verde, ¿no es cierto? Y después se recupera. Y también hicimos toda la parte de carbohidratos para ver cuáles eran los mecanismos de resistencia al frío, por lo que dice por una parte Pepe, ¿no es cierto?, que produce esta proteína que es anticongelante, y también los carbohidratos que los producen en una muy grande cantidad, o sea, tiene muchos carbohidratos solubles que es lo que tienen esta función como osmorreguladores. Y no, sigue tú porque... Bueno, lo de la fotosíntesis que te decía, y bueno, la parte molecular que tú preguntaste, no hemos hecho nosotros una comparación. Yo había presentado un proyecto, pero no fue financiado, donde queríamos comparar la parte, digamos, la expresión génica de las plantas con calentamiento y sin calentamiento, pero eso no lo hemos hecho porque es un tema de plata, de costos. Ya, las preguntas están, la cara de saberlo están, pero no tenemos la plata. Ahora se está haciendo más barato en todo caso, o sea, cuando la preguntamos, cuando queríamos hacerlo, costaba 6 millones de pesos una muestra y hoy día cuesta, no sé, 1,5 millones quizás, no sé. O sea, la secuenciación está bastante más barata ahora, a ese nivel, digamos. O sea, hay mucho que hacer. La secuenciación cuesta 7.000 pesos. No, pero digamos, un genoma, Más, sí, expresión más génica... Más preguntas. Yo sé que ahí tenemos una. El joven aquí tiene otra y después pasamos a la tuya que estaba pendiente, ¿o no? ¿La respondieron? Ok. Una pregunta que me llama la atención. Yo he tenido conocimiento, he leído por ahí que la Antártica en algún momento fueron grandes bosques, pero que de repente desaparecieron. La pregunta es, ¿eso puede volver a repetirse? La diferencia de temperatura que hay promedio entre la isla Rey Jorge y el Cabo de Hornos, el archipiélago del Cabo de Hornos, es de 8 grados. En invierno y en verano es más o menos lo mismo. La diferencia es que uno está bajo cero y el otro está sobre cero, pero no es mucho sobre cero la temperatura en el Cabo de Hornos. Angélica mostraba una zona de Bahía Margarita que se llama más al sur de la península, donde la temperatura en los últimos 60 años a 70 años ha subido 3 grados, casi 2,5, 2,6 grados. No ha subido tanto en la zona de la isla Rey Jorge, que es la que estaba hablando antes, pero estamos relativamente cerca. Ahora pueden pasar 100 años. Pero 100 años no es tanto, digamos, en términos de la historia de la Tierra, ¿no es cierto? Si subiera 2 o 3 grados, estaríamos en condiciones en que sí podríamos empezar a tener árboles, o al menos que pudieran llegar semillas. Semillas deben llegar y no deben vivir nomás, pero así que
Sí, podríamos llegar a tener árboles. De hecho, sorprende, hemos encontrado troncos enormes. A medida que se retiran los glaciares, aparecen más y más, digamos. Así que hay muchos fósiles. Sí. ¿Por acá? Primera pregunta. ¿Hasta cuánta temperatura puede soportar el anticongelante de los peces? Y la segunda, ¿hasta qué temperatura puede soportar la planta? En el caso de los peces no te sabría decir ahora porque no me acuerdo. Yo conozco el tema, pero no me acuerdo. Pero en el caso de la dechampsia, como te decía, lo que hacemos nosotros son estudios donde uno congela las plantas y sacas el porcentaje, o sea, tú determinas la temperatura a la cual se produce el 50% de muerte de la planta, o sea, la mitad murió, ¿ya? Y eso es menos 27 grados, ¿ya? Pero en el caso de los peces no me acuerdo, no sé. Más preguntas por allá atrás, acá. Tengo una duda por los temas paleontológicos de la Antártida. Tengo entendido que en el Chile continental, si uno encuentra algo, tiene que pasar por muchos filtros legales antes de extraerlo, por el tema de monumentos nacionales y todo ese tema. Me gustaría saber en la Antártica si se aplica lo mismo y si es que existe algún tipo de disputa por algún tema con otras nacionalidades, por el tema de que es un continente con tantos países. A ver, la Antártica hay áreas protegidas. Hay áreas protegidas donde uno no puede entrar sin un permiso del país. Hay 28 países que pueden otorgar permisos para entrar a esas áreas protegidas. Y cualquier investigación que se haga de las que hemos hablado necesita, sea o no en área protegida, una evaluación de impacto ambiental. En el caso particular de los fósiles, hemos tenido, de hecho, el año pasado algunas dificultades porque la ley chilena ahora está mucho más estricta. Pero como la Antártica es todavía continente de nadie, alguien puede ir a la Antártica y si cuenta con los permisos de su país para extraer fósiles, lo puede hacer. Lo que pasa es que como sale por Punta Arenas, y si alguien lo ve, ¿no es cierto?, de hecho ocurrió, le dice, ¿y usted para dónde va con ese fósil? Si es un fósil extraído en Chile, no se lo puede llevar, digamos, ¿no es cierto? Y tendría que primero demostrar, bueno, pidió permiso al Consejo de Monumentos Nacionales o no para hacer lo que está haciendo. Entonces él dice, lo traje a la Antártica, ¿cierto? Y ahí estamos afinando el procedimiento. De hecho, el señor se pudo llevar sus fósiles, era un grupo norteamericano que llevaba algunos fósiles para estudio, y finalmente se pudo hacer, digamos, pero bueno, no solamente en el tema de los fósiles, también hemos tenido otros casos bastante más tristes, digamos, se ha muerto gente en la Antártica. Bueno, ¿es territorio chileno o no lo es? ¿Pasa por la ley chilena? ¿Pasa por qué ley? ¿Se le hace autopsia o no se le hace? Son temas que son delicados y no siempre quien toma la decisión, no sé, un juez, por ejemplo, en el caso tiene la legislación internacional en la cabeza sobre qué hacer con eso, ¿no? Así que es un tema en el cual quien administra la Antártica es el Tratado Antártico. El Tratado Antártico se reúne 2 semanas, ahora son 10 días en cada país. Van en orden alfabético. Este año fue Australia, el próximo año va a ser Bélgica, después viene Brasil, después viene Bulgaria, después viene Chile, viene China y así sigue. Y en esa reunión de 400 personas aproximadamente se discuten los temas de administración y este es uno de los temas. Cómo regular el turismo, cómo regular el tema de los fósiles. Nos conocemos todos los antárticos, aunque hablen idiomas extraños, digamos, y tenemos los correos electrónicos y por lo tanto cuando se produce un problema como ese que menciona, llega un correo electrónico. Y dice, ¿qué se creen ustedes los chilenos que están haciendo? Uno le dice, perdón, vamos a averiguar y se resuelve. Pero, claro, la Antártica no es un continente de fácil administración.
Pero si un país me niega el acceso a una parte, ¿puedo pedirlo o alguien puede pedirlo a través de otro país? Por ejemplo, si tienen doble nacionalidad o algo así. Lo puedes hacer si tienes doble. Lo normal es que uno se lo pida al país que está financiando tu actividad. Puede no ser ciudadano de ese país, pero si normalmente los programas antárticos nacionales son los que financian la actividad de los científicos que van a la Antártica. Y ese programa antártico nacional tiene que hacerte la evaluación de impacto ambiental, tiene que darte los permisos correspondientes para ingreso a zonas protegidas, sean marítimas o no lo sean. Y hay una persona en cada país a cargo de hacer ese trámite. Y los 28 que hacen ese trámite se conocen. Entonces, si va a ocurrir algo en particular y hay un problema determinado, Verónica Vallejos, que es la oficial medioambiental de Chile que trabaja en el INACH, le va a escribir, no sé, a la Polly Penhale si es un tema de Estados Unidos, o al Christo Pimperev si es de Bulgaria, o etcétera. Entonces hay una red que se preocupa de resolver esos problemas si es que aparecen. Gracias. ¿Más preguntas? Allá. Hola, una pregunta para el doctor. Quería saber si es que hay estudios sobre contaminantes o tóxicos como hidrocarburos aromáticos policíclicos que podrían llegar a la Antártica debido a actividades industriales u otras. Nosotros hemos financiado, Chile ha financiado la actividad en los COPs y en otros contaminantes. Se han hecho, una profesora en particular de la Universidad de Chile ha estado más de 15 años, diría yo, haciendo mediciones de los contaminantes que llegan a la Antártica. La Antártica es parte del planeta, así que lo que llega ahí no necesariamente es generado en la Antártica, viene normalmente generado en algún otro lugar y se detecta su presencia en la Antártica. Así que lo hay, tanto en eso como también se han estudiado los derrames de petróleo por accidentes de buques u otros. Es uno de los temas, mencioné que habían 5 temas principales. En el Programa Antártico Nacional, Medio Ambiente es uno de esos temas, en los que se pueden presentar proyectos de investigación. Y aprovechando que mencionó los 5 temas, ¿cuáles son los otros temas? A ver si me acuerdo. El medio ambiente, el cambio climático, relaciones entre Sudamérica y la Antártica, que ahí hay relaciones desde el tipo geológico, biológico, biología marina, en fin, todo tipo de relaciones que puedan haber. Organismos que pueden cruzar o no pueden cruzar, por qué lo pueden hacer, etcétera. Hay un área de microbiología, la llamaría yo, principal, donde están todos los proyectos relacionados con la vida micro, y hay otro que tiene que ver con la biodiversidad en la Antártica, que principalmente se refiere, que es el 5.º grupo, a los animales un poquito mayores. Por ejemplo, hay un grupo de la Universidad de Concepción, Daniel González, que está estudiando las garrapatas en los pingüinos. Entonces ahí tienes a alguien que no está estudiando pingüinos, pero está viendo las garrapatas en los pingüinos, esas otras áreas de animales un poquito ya más mayores. Hay otro grupo que está estudiando las ballenas en la Antártica, que está mirando las migraciones, de a dónde vienen, hacia dónde van, si están aumentando o no. En fin, esos son, a grosso modo, hay grupos chilenos en el tema de relaciones Sudamérica-Antártica, por ejemplo, que al final han terminado estudiando la relación, un grupo, el doctor Elí Pulán de la Universidad de Chile también, tiene un grupo grande que está mirando cómo las especies se conectan alrededor de la Antártica, como hay una corriente marina que circunnavega la Antártica, hay, por lo tanto, transporte de especies en la dirección de los punteros del reloj alrededor de la Antártica. Y ellos han, colaborando con franceses de las islas Kerguelen, o neozelandeses o australianos en las Marion y otras islas que están alrededor, están buscando las relaciones entre esos organismos alrededor de la Antártica. Y también cómo esas relaciones podrían ser afectadas si aumentara la temperatura o no, en fin. Gracias. Quería agregar algo cortito, que nosotros mañana tenemos un coloquio antártico en la Universidad de Concepción
que es público, digamos, que es abierto, que es gratis, que no hay que inscribirse ni nada, solamente quisimos juntarnos la mayor parte de los investigadores antárticos de la Universidad de Concepción y se van a presentar las líneas de investigación que se están llevando a cabo. Así que están cordialmente invitados también para este evento. Bien. ¿Dónde va a ser? Se me olvidó el resto. Va a ser mañana de las 8:30 hasta la 1 en el auditorio Emprendo, que queda detrás del Empreudec, ¿ya? De la Vicerrectoría de Investigación. Ahí va a ser, están cordialmente invitados. Bien. Si no hay otra pregunta, yo tengo una para ti, Angélica, y otra para el doctor Retamales. Justamente el doctor Retamales estaba hablando en su última intervención de cómo estaban conectadas las especies dentro de todo este continente, ¿no? Pero justamente por lo mismo te lo pregunto a ti, ya que estás investigando el tema en Deschamsia. Eso implicaría, por ejemplo, el aumento de temperatura, que haya mayor biomasa disponible. ¿La Deschamsia es alimento para otros animales? ¿Se esperaría, por ejemplo, que en algún minuto también llegara otro tipo de colonizador al lugar teniendo mayor biomasa disponible? Y la pregunta para el doctor Retamales es, a propósito de lo que mencionó, que me pareció efectivamente polémico, que es que en algún minuto más adelante hay pensado o hay proyectos que estén pensando en hacer explotación económica, ya sea minera o petrolífica o de cualquier otro tipo en la Antártica, considerando que es la reserva de agua dulce más grande del planeta. Quiero saber esas dos cosas. Bueno, respecto de la Deschamsia, y bueno, y de Colobanthus también, pues yo he hablado poco de Colobanthus porque no lo tengo incorporado todavía en mis investigaciones porque está creciendo en otros lugares y lo vamos a incorporar ahora con el nuevo proyecto que gané. Entonces ahí vamos a poder visitar otras islas y también vamos a incorporar Colobanthus. Lo que hay que tener claro es que en este momento esas especies son utilizadas por la fauna, ¿ya? Son utilizadas, por ejemplo, por las aves para anidar, ¿ya? Las utilizan. Las escúas, por ejemplo, que hacen nidos en el verano, lo hacen utilizando líquenes, musgos y estas plantas, ¿ya? Pero no son parte de la dieta de estos animales, porque todos estos animales tienen dieta en marinas, digamos, se alimentan de mariscos, de choritos, nacelas y todas esas cosas, ¿ya? Entonces no hay esta relación, no creo que en 100 años más van a llegar algún tipo de herbívoro, digamos, que se consuma esta especie, no creo que es más lento todavía, porque el ambiente acá, o sea, esto de que hay mucho aislamiento, yo creo que lo que hace que la Antártica sea tan particular es el aislamiento geográfico que tiene, ¿ya? Eso que hace que lleguen muy pocos colonizadores, así que probablemente en 100 años más no vamos a ver eso, digamos. Lo que sí tenemos que tener claro, y es lo que comentaba el doctor en algún momento, es que con esta gran afluencia de turismo que tenemos a la Antártica, también estamos poniendo en riesgo la biodiversidad antártica, en el sentido de que están ingresando especies introducidas, ya sea vegetales. Por ejemplo, hay un pasto ya que crece en algunos lugares de la Antártica y que probablemente, si se mejoran las condiciones, van a aprovechar esas mejores condiciones y se pueden establecer, ¿ya? Y también eso ocurre con la microbiota, ¿no? O sea, también ocurre con De hecho, hay investigación del doctor Pochar en ciencias forestales, pero desde por supuesto otra mirada, pero también respecto a lo mismo, de cómo el turismo, por ejemplo, ha afectado a la invasión de especies exóticas en espacios conservados o espacios para conservación en media montaña y en alta montaña, donde han entrado a competir con especies que son del lugar y que les han quitado espacio, especies nativas, digamos, chilenas. Entonces podría ocurrir algo parecido por lo mismo allá. Y eso está relacionado con la pregunta que le hacía al doctor Retamales también, el tema de cómo va la explotación económica del continente y qué es lo que se viene para adelante con el turismo y con la industria o con lo que podría pasar ahí. En 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y murieron muchos millones de personas, habían aproximadamente 2.500 millones de personas en el planeta. El hombre apareció en la Tierra hace más o menos 100.000 años. O sea, en 100.000 años llegaron a ser 2.500 millones. 100.000 años. En 70 años, los que han pasado desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ya somos 7.000 millones de personas. Pasamos los 7.000.
O sea, en 70 años casi triplicamos la población del planeta. China, que tiene más de 1.000 millones de habitantes, ¿no es cierto?, hace apenas 10 o 15 años tenía un ingreso per cápita que era muy inferior a lo que tiene hoy día. Hoy día ha crecido mucho, pero todavía hay 1.000 millones de personas, que significan muchos millones de pobres. ¿Qué es lo que ellos quieren, los chinos? Quieren tener un mejor estándar de vida, lo que significa mayor consumo de energía, mayor, ¿no es cierto? Ser ciudades más grandes, con más electricidad, con más comodidades, etcétera. Chile, para tomar un ejemplo, el gobierno, el país ha dicho, no solamente el gobierno, las industrias también, que Chile necesita duplicar su capacidad energética en 12 años. 12 años no es nada. Duplicarla, ¿de dónde lo va a sacar? Ya estamos trayendo gas desde Egipto, pero el gas se va a terminar algún día en el mundo, el petróleo se va a terminar, más de 100 años no tenemos. El carbón tiene para unos años más, pero ¿quién quiere quemar carbón hoy día y poluir? ¿Quién quiere energía nuclear? Nadie quiere energía nuclear. ¿Quién quiere seguir teniendo centrales hidroeléctricas? O sea, la energía y la cantidad de personas en el mundo es el problema de este planeta. Estamos dispuestos a que los hijos, los nuestros, no tengan más de un niño, y eso regulado por el Estado, como es en China, por ejemplo. En algún momento, si esto no se encuentra alguna fuente milagrosa, como el hidrógeno u otra, como combustible, incluso si tenemos automóviles eléctricos, ¿no es cierto?, porque ya no hay más petróleo, van a necesitar electricidad, necesitan energía. ¿Qué va quedando en el mundo que no haya sido explotado? No hay muchos rincones donde no haya sido explotado, ¿no es cierto? La Antártica es uno de esos rincones. No es fácil explotar la tierra que está debajo del hielo, porque ese hielo que hay en la Antártica no está quieto, ese hielo se está moviendo. La Antártica es un continente vivo, así que si tú haces un hoyo en la tierra tienes que atravesar 2, 3, 4 kilómetros de hielo, perforas el territorio abajo y lograr sacar petróleo, tienes que tener un tubito que sea capaz de aguantar los millones de toneladas de hielo que se te van a venir encima, porque eso se está moviendo. Así que si la explotación de la Antártica comienza, yo creo que va a partir en el mar. Es lo más probable. La tecnología de plantas submarinas, marinas de petróleo está ya conocida. Falta resolver el tema de las muy bajas temperaturas, pero es un tema técnico, no es un tema insoluble. Eso va a depender para los que tenemos auto, ¿no es cierto? Hace 10 años no era un problema el costo de la benzina, ¿no es cierto? Hoy día con 800 y algo pesos el litro ya es un tema ya. Y cuando sea 8.000 vamos a estar tan contentos a que no se explote la Antártica. Bueno, saquemos un poquitito. O sea, es cuestión de realismo. No me imagino que se pueda mantener por siempre eso como un continente sin explotar. No, seguramente no lo voy a ver yo, pero alguien lo va a ver aquí en esta sala. Eso es lo que yo creo, digamos. Por el momento está súper protegida, muy blindada, hay un sistema internacional que lo blinda, y más que un sistema internacional, hay una conducta política. ¿Quién se atrevería a autorizar a la primera plataforma que explote petróleo en la Antártica? Pero la escasez de recursos energéticos, a menos, como digo, que se invente alguna cosa que todavía no se inventa, creo que va a llevar a que alguno piense en esa posibilidad. Quizás en ese sentido se puede tomar el ejemplo de Brasil. Brasil ha invertido, por ejemplo, en biocombustibles a partir de caña de azúcar. Ha logrado una independencia prácticamente total en términos de combustible. Apostó fuertemente con una inversión de $100 millones para una planta de investigación, solamente un centro de investigación grande en biocombustibles. Y además de los $5.6 billones que se invierten en el mundo en biocombustibles, 1.8 se va solamente a Brasil. Entonces hubo una intención de parte del gobierno, de parte del Estado, de hacer una política realmente que apostara por una independencia energética y con un fuerte componente científico detrás, de investigar una fuente
renovable como la caña de azúcar. Aquí Chile, por ejemplo, tiene potencial con el biocombustible de segunda generación, a partir de desechos agrícolas y forestales principalmente por la cantidad de plantaciones que tiene y por las condiciones climáticas, pero lo que a uno de pronto le gustaría escuchar es que va a haber una fuerte inversión en ciencia para evitar precisamente tener que hacer un hoyo en el hielo y que nos pase lo que le pasó a los Yankees en Estados Unidos con el VP problem en el año antepasado, que tuvieron un tremendo problema en el Golfo ahí de México. Y entonces, iba por ahí mi pregunta, o sea, si es que efectivamente iba a haber intención de que hubiera investigación primero antes que explotación, investigación biotecnológica, por ejemplo, para saber si es que hay una bacteria o hay una proteína que nos sirve para poder generar combustible, o si el gobierno va efectivamente en algún minuto a apostar por eso, por tener más ciencia que otra cosa. Yo creo que la Antártica tiene escondidas algunas soluciones también que pueden ayudar. El tema energético en el mundo también va por el lado de ser capaces de ahorrar energía, o sea, de que nosotros podamos crecer ahorrando. Hay varios procesos industriales hoy día, por ejemplo, la producción de pulpa y papel, la producción de leche sin lactosa, que necesitan enzimas que funcionan a 67, 70 grados Celsius. La Antártica es un reservorio de enzimas, de levaduras, de microorganismos que probablemente puedan hacer ese trabajo, pero no a 67 o 70 grados, sino que a temperaturas ambientes o incluso frías, ¿no es cierto? Si uno encuentra eso y lo aplica, podríamos entonces, para un país forestal como es este, ¿no es cierto?, y que tiene también propietario de bosques en Brasil, podríamos quizás encontrar métodos de poder seguir teniendo papel a temperaturas más bajas. Creo que para allá va a ir caminando este mundo, digamos, pero no es fácil, ¿no es cierto? Si ustedes leyeron las noticias de hoy, la última reunión del Partido Comunista Chino, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las conclusiones a que llega? O sea, también China está viendo de que hay un tema que tiene que preocuparse del medio ambiente, pero también preocuparse de que la riqueza llegue a todos los chinos, no solamente a unos pocos que la tienen. No es un tema fácil, seremos capaces de resolverlo antes que se termine el petróleo. Ojalá que sí, ¿no es cierto? Yo creo que ningún gobierno, ciertamente no el gobierno de Chile, va a promover que se explote la Antártica, ¿no? No hoy día. Mi reflexión iba más por hacia fines del siglo o quizás antes, ¿no es cierto? Que todavía seguiremos siendo capaces de decir, bueno, no importa, no voy a usar el auto este mes, digamos, porque no hay más petróleo, digamos. Damos por finalizado entonces, si es que no quedan preguntas, me parece que no. Un gran aplauso para nuestros invitados.